En este fragmento del episodio 22, la conquista musulmana de la península ibérica, explico cómo ocurrió la batalla que selló el destino del reino visigodo, la batalla de Guadalete, en que se enfrentaron los ejércitos del rey Rodrigo y Tariq ibn Ziyad. Sigue por aquí en redes sociales el programa, dale a la campanita para así no perderte nada y dentro vídeo. El éxito de la expedición de Tarif dio buenas perspectivas a Musa y a los bereberes para una ofensiva de mayor envergadura. Es muy poco creíble que Musa ibn Nusayr no estuviera enterado de la ofensiva de su maula Tariq ibn Ziyad, como algunos relatos de la conquista dicen, y hasta el propio califa al-Walid probablemente estaba al tanto. Tampoco hay evidencias sólidas que confirmen esa creencia tan extendida de que los viticianos habían solicitado el apoyo militar a Tariq. De otro modo, lo normal es que los viticianos ya se hubieran enfrentado abiertamente a Rodrigo con el apoyo de los bereberes. Nada parece indicar, sin embargo, que los bereberes bajo Tariq quisieran conquistar el reino visigodo y apoderarse de España, y esto lo confirman varios hechos, a mi parecer. Primero, la reacción de Musa ibn Nusayr al enterarse del inesperado éxito de Tariq y su enfado por no esperarle y actuar con demasiada iniciativa. Segundo, que los viticianos abandonasen a Rodrigo en batalla, quizás habiéndolo acordado antes con Tariq. Y tercero, por lo que nos cuenta la crónica del siglo X, Akbar Mahmúa, que dice, cita, «Estas gentes no pretendían establecerse ellos mismos en nuestro país, solo buscaban botín, y una vez conseguido, se irían». Fin de la cita. Esta es una noticia bastante creíble dada la incursión de Tarif ibn Malik el año anterior. El ataque de Tariq debería verse como una operación de mayor envergadura con el objetivo de hacerse con mucho botín por el sur de España y quizás hasta conquistar la zona del Estrecho, pero insisto, sin ambicionar la destrucción del reino de Toledo. Tampoco se entendería que el ejército y flota de Ifriqiya no hubieran participado desde el principio en la operación del 711, si querían conquistar toda la península, cuando no estaban entonces ocupados en ningún otro frente y su presencia hubiera podido reducir el riesgo a que la expedición fracasara. Del mismo modo, Rodrigo y los visigodos, también la facción viticiana, consideraron que la amenaza del ejército bereber era limitada, digamos, porque no era excepcional que los mauri, es decir, que los moros bereberes, hicieran incursiones de botín contra los territorios bizantinos de África o contra el sur peninsular. Tanto es así que Rodrigo estaba ocupado combatiendo a los vascones antes de abandonar la campaña y dirigirse al sur a marchas forzadas para combatir a Tariq. Y siguiendo la tesis de Miquel Pozo, Rodrigo estaba en Vasconia porque una facción de los vascones apoyaba al otro pretendiente al trono visigodo, Ágila II. El reino visigodo sí debían estar enterados de las rápidas conquistas árabes del siglo VII, aunque no tenemos ninguna fuente contemporánea que nos permita decir cómo recibieron estas noticias desconcertantes de Oriente. Pero supongo que no creían que serían víctimas del califato omeya, o por lo menos no esperaban ninguna operación de conquista a gran escala por el momento. El caudillo bereber Tariq ibn Ziyad desembarcó en Calpe, rebautizada como Gibraltar en su honor, en abril del 711, y con los pocos barcos que tenía a su disposición, el desembarco tardó varios días o incluso semanas en completarse. Tarif ibn Malik y sus tropas bereberes fueron la vanguardia del desembarco del 711 y se encargaron de dominar la bahía de Algeciras y de fijar ahí una base de operaciones para la ofensiva. Para ello, Tariq y Tarif se enfrentaron a las tropas godas de la Bética en la antigua ciudad romana de Carteia, y al vencerlos y conseguir cuantioso botín, Tariq ganó buena fama y el rey Rodrigo tuvo que tomar personalmente cartas en el asunto con su ejército. Mientras tanto, las tropas de Tariq no se movieron del entorno de la bahía de Algeciras y del campo de Gibraltar, porque ya se estaban preparando para la llegada del ejército visigodo. El ejército bereber de Tariq y el ejército godo de Rodrigo se enfrentaron entre el 19 y el 26 de julio del 711 en la batalla que determinó los siguientes siglos de historia medieval de España, la batalla de Guadalete, aunque en la actualidad se considera que no se produjo en el río Guadalete sino en las sierras de Algeciras o cerca de Medina Sidonia, en torno al río Barbate y la laguna de la Janda.
El ejército godo era superior numéricamente y estaba mejor armado y adiestrado, y las cifras oscilan entre los 12.000 y los 25.000 efectivos. El ejército de Tarik estaba exclusivamente compuesto por bereberes porque realmente es muy poco creíble que hubiera árabes bajo liderazgo de un bereber. Y contaba con entre 7.000 y 12.000 hombres, casi todos soldados de infantería. A diferencia del ejército de Rodrigo, los soldados de Tarik estaban bien descansados y habían estudiado bien el terreno y las zonas idóneas para presentar batalla. Además, contaban con la motivación de las expectativas de botín y como no disponían de suficientes barcos para evacuar a todo el mundo si ocurría un desastre, estaban acorralados y eso les permitió combatir con más ahínco, como cuando Hernán Cortés quemó sus barcos para motivar a sus conquistadores. Durante algunos días, ambos bandos se enfrentaron en pequeñas escaramuzas, pero la prudencia de Rodrigo se volvió en su contra, porque los ánimos de los visigodos iban a la baja, y es posible que entonces fuera cuando los hermanastros de Bitiza contactarán con Tarik para acordar su traición, con la idea de destronar al usurpador y volver a tener el trono visigodo en manos de su familia, porque pensaban que los bereberes se limitarían a saquear el sur y luego se irían, un poco como hicieron los árabes en el norte de África mucho antes de conquistarla definitivamente. Pero se produjera este entendimiento antes del desembarco de Tarik, en esos días de la batalla, o incluso después, lo cierto es que los viticianos en algún momento acordaron la paz con los musulmanes a cambio de que se les reconociera las posesiones de sus tierras y propiedades, que se dice que se contaban por unas 3.000 por toda España. Rodrigo, quizás para mantener la unidad de su ejército, decidió forzar la batalla y dividió su ejército en 3 columnas, con él en el centro y los hermanos de Bitiza, Sigberto y Opas dirigiendo las alas derecha e izquierda de la formación. Pero a pesar de gozar de superioridad numérica, el terreno no permitía aprovechar la ventaja de la caballería goda, y más importante aún, la política hizo que el ejército godo estuviera dividido. La batalla fue dura, con elevadas bajas en ambos bandos, y hasta parece que Rodrigo iba a ganar. Hasta que las alas viticianas del ejército godo desertaron durante el clímax de la batalla de Guadalete. Todas las fuentes son unánimes en considerar que la deserción fue el factor decisivo que explica la derrota del ejército visigodo de Rodrigo. La confusión reinó entonces entre los godos, y es que estaban metidos en una ratonera de la que era muy difícil salir. Tarik aprovechó para empujar a los godos, fueran rodriguistas o viticianos, contra las marismas y el río, y algunas crónicas musulmanas hablan de que Rodrigo terminó siendo empujado hacia el río y murió ahogado en medio de este caos. La batalla se había convertido en una matanza. La derrota había sido contundente, y no solo el rey había muerto, sino que numerosos nobles importantes y sus siervos habían perdido la vida en la batalla. Miles de pertenencias de los muertos terminaron en manos bereberes, y miles de soldados hispano-godos fueron hechos cautivos. El valor del botín capturado en la batalla de Guadalete fue tal que tan pronto llegaron las noticias a la orilla africana, muchos hombres cruzaron el mar para unirse a Tarik. Según recogió la crónica del argelino Al-Makari, cita: la gente de la otra orilla tuvo noticias de la conquista de Al-Ándalus a manos de Tarik. Fueron hacia él de todas partes y atravesaron el mar sobre las embarcaciones y balsas que consiguieron, llegando hasta Tarik. Fin de la cita. Como dice Pedro Chalmeta, se desencadenó una verdadera fiebre del oro, donde en lugar de cavar para encontrar oro, podías hacerte rico saqueando, ya fuera haciendo pillaje por una ciudad, haciéndose con patrimonio eclesiástico, o capturando personas como rehenes para ponerles un precio a su rescate, o de lo contrario, esclavizarlos. Muchos se preguntan todavía cómo es posible que un reino poderoso como el reino visigodo se derrumbara de forma súbita tras una sola batalla. Pues para ello hay que entender la guerra y lo que era un reino en la antigüedad tardía.
El reino suevo, el reino vándalo en el norte de África también desaparecieron rápidamente tras una batalla decisiva. Se podrían encontrar ejemplos de épocas posteriores y anteriores, así que no es nada excepcional que un reino desaparezca tras una batalla decisiva, y en especial tras la muerte de un rey. La situación recuerda bastante a la desastrosa batalla de Bouillé del 507, en que los visigodos casi desaparecieron y solo la ayuda externa de los ostrogodos permitió que el reino no cayera. Claro, que esta vez no contaban con aliados así para sobrevivir. Más que por la derrota en sí, el problema viene luego, porque hay que reunir de nuevo a las élites para nombrar un nuevo rey y coordinar una reacción. Por eso ya comenté extensamente en el episodio 20 el ocaso visigodo que no hay que atribuirle al reino visigodo una decadencia en términos políticos, militares, económicos y morales, como se ha hecho desde tiempos antiguos para explicar esta derrota militar y la conquista musulmana de la península ibérica. El inesperado resultado de la batalla de Guadalete y el absoluto éxito de las tropas de Tarik tomó por sorpresa a todos, incluido al propio Tarik, porque el plan era conseguir botín y no conquistar todo el reino visigodo. Pero las circunstancias habían cambiado, y como muchos planes militares, al final lo planeado poco tuvo que ver con lo que pasó en realidad. Así que los bereberes, bajo Tarik, debían aprovecharse de la oportunidad que se les presentaba en bandeja y avanzar hacia Toledo sin tomar un respiro. Antes de eso, las tropas de Tarik tomaron Medina Sidonia y avanzaron hacia Écija, donde se libró una segunda batalla contra los restos del ejército visigodo y algunas levas locales. La batalla de Écija fue dura y los atacantes se encontraron con una resistencia verdaderamente feroz, pero terminaron por ganar de nuevo. Según el cronista Al-Razi, tras esta batalla los musulmanes ya no se encontraron con una resistencia similar, y ahora sí que el camino estaba abierto para ir en cualquier dirección.